la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algo muy poderoso, algo importante que la iglesia necesita manifestar en estos tiempos es el poder de Dios. El poder de Dios es que va a convencer al ser humano de que necesita de Dios para cambiar su vida. El poder de Dios va a transformar al ser humano y va a hacer que reconozca que solamente Él es el Dios Todopoderoso, el único Dios que salva, el único Dios que transforma. Y quiero hablar, compartir esta palabra porque este tiempo, este año, usted y yo estamos llamados a salir a llevar la palabra, no solamente la palabra, sino la demostración, la manifestación del poder de Dios al ser humano. Este tiempo, este año, estamos llamados como iglesia. La palabra de Dios, el versículo Hechos 1:8 sigue diciendo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto significa de que Dios está interesado en la salvación de cada individuo. No importa la raza, no importa la lengua, no importa su color de piel, su nacionalidad. Dios está interesado en salvar a cada ser humano y llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Pero para eso necesita a la iglesia que se revista, que se llene del poder de Dios. Podemos ir con palabras, podemos llevarle la palabra y mucha gente la va a recibir, pero cuando vamos a orar, cuando vamos a ministrar a esas personas, es donde necesita ver la manifestación de Dios, es donde necesita sanidad, milagros, liberación. Vamos a compartir la palabra. Busque la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar, en la presencia de Dios. El poder se va a manifestar cuando estemos en un solo sentir, cuando estemos en un mismo pensar. Donde hay desacuerdo, donde hay desunión, donde hay puntos de vista diferentes, es muy difícil que el poder de Dios se manifieste. Es muy difícil que la presencia de Dios descienda en ese lugar. Y de repente dice, de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos como iglesia volver a estos tiempos, volver a anhelar la presencia de Dios, volver a tener un encuentro sobrenatural con Dios para ser llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aquí se cumple lo que la palabra de Dios dice en Hechos 1:8. Aquí nace la iglesia apostólica, una iglesia que se caracteriza por los milagros, por las sanidades, por los prodigios, por la liberación. Y si somos una iglesia apostólica, está
el poder del Espíritu Santo, ser llenos, es muy importante. Es lo principal, es la cualidad número uno de la iglesia, es la cualidad número uno del cristiano, del creyente, ser lleno del poder del Espíritu Santo, ser lleno del poder de Dios. Porque el mundo, el ser humano necesita refugiarse en la iglesia, refugiarse en Dios. El mundo está siendo golpeado, está siendo destruido, y solamente la iglesia es la llamada a dar la esperanza, a darle vida al que está muriendo, a darle vida al que está hundido en el alcohol, a darle vida, a darle liberación al que está siendo destruido. Somos usted y yo los responsables. Para nosotros como iglesia es fácil venir a la presencia de Dios. Conocemos, reconocemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos llena, nos fortalece, nos transforma, nos da la capacidad para predicar la palabra de Dios. Nos ha dotado de dones espirituales como herramientas para la iglesia. Y está ahí cuando lo necesitamos, cuando más lejos creemos que Él está, es cuando más cerca está de nosotros, fortaleciéndonos, ayudándonos. Pero aquí en la iglesia, en Hechos capítulo 2, ahí nació la iglesia que transformó las ciudades, que transformó, que puso en zozobra a los gobernantes de su época. La iglesia apostólica testificaron a gobernantes, expulsaron demonios, sanaron enfermos, y el Espíritu Santo en nuestra vida nos bautiza, nos sella, mora en nosotros, intercede por nosotros cuando estamos en dificultades, cuando estamos en opresión, nos ayuda en oración, nos ayuda, nos da el poder para levantarnos de mañana y venir a la oración. Ya me metí a problemas. Es muy importante participar, involucrarnos en las actividades, en las 24 horas de oración no se han terminado. Anéxese, no pierda la oportunidad. Entonces, ¿por qué necesitamos ser llenos de la presencia? ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Les decía, porque estamos llamados a salir, a compartir, a reclamar, a pelear las almas, a arrebatárselas al enemigo. Cuando salimos, cuando salimos a evangelizar, nos damos cuenta de la necesidad que hay en el ser humano. Cuando no salimos, no nos damos cuenta de que hay personas necesitadas de Dios. Es más fácil para nosotros llegar y sentarnos a descansar, cenar y acostarnos. Pero cuando salimos vemos la necesidad, vemos que hay personas que necesitan más que nosotros, vemos personas que necesitan más o tienen problemas más graves que nosotros. Pero vamos a ir con el poder de Dios. Si vamos en nuestra propia fuerza, lo que vamos a hacer es que vamos a salir frustrados, vamos a salir enojados porque las personas no se arrepienten, no se convierten. Pero si vamos con el poder, el mismo poder del Espíritu Santo los va a transformar, los va a redarguir y les va a hacer saber que está mal delante de la presencia de Dios y van a salir a arrepentirse.
¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Para eso necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo, ser llamados, ser guiados por el Espíritu Santo. Si vamos en nuestra propia fuerza, nos vamos a rendir, nos vamos a cansar. Si vamos en nuestra propia fuerza, vamos a salir frustrados, emproblemados muchas veces. Pero cuando vamos con el poder de Dios, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Mire lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso el Señor nos está llamando en este año, para ir y llevar las buenas nuevas de salvación a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El mundo está quebrantado, el mundo está desahuciado, está convulsionando, y nosotros somos los llamados a transformar nuestra generación, a transformar el mundo. Pero muchas veces nos dejamos influenciar por las cosas negativas, por las cosas que están a nuestro alrededor. Nos ha enviado el Señor a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No vamos a predicar de una religión, vamos a predicar las buenas nuevas, vamos a predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Les compartí a los hermanos en la célula, mencionen una virtud de aquel que lo llamó a usted. Hay muchas virtudes que podemos predicar de Jesús, muchas. Jesús sana, Jesús salva, Jesús liberta, Jesús perdona, Jesús restaura. Pero muchas veces nos quedamos cortos, limitados. Hay tanto de qué hablarle al ser humano. Dice la palabra del Señor que somos un linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Póngase en la condición del ser humano, de donde Dios lo sacó a usted para sacar a otra persona. De muchas cosas nos libró de la muerte, nos libró de morir, de una sobredosis, nos libró de un accidente. Pero el Señor de ahí nos sacó a usted y a mí para que nosotros podamos, para que nosotros estemos dispuestos. Lo que necesitamos es solamente estar dispuestos. Lo que necesitamos es solamente estar dispuestos, estar disponibles, rendir nuestros deseos, rendir nuestra voluntad, rendir nuestros sueños y dejar que los sueños de Dios sean en nosotros. Para dar a conocer el poder de Dios al necesitado. Para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que Dios sea glorificado, para destruir
las obras del diablo, para destruir las obras de maldad. Para eso necesitamos ser llenos del poder de Dios. El enemigo solamente vino a matar, a hurtar y a destruir, pero necesitamos anunciarle a la gente que Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Para eso necesitamos ser llenos, para eso necesitamos para ir y anunciar las virtudes de Jesús, para restaurar la familia que está destruida, atacada, agobiada, para orar por el enfermo que está abatido, que está desahuciado. Dios no lo ha desahuciado, los médicos lo pueden desahuciar, pero Dios no. Los médicos le pueden dar un diagnóstico, pero Dios le puede dar un diagnóstico diferente, un diagnóstico contrario, porque la voluntad de Dios es que todos sean sanos, que el ser humano sea sano, que la humanidad sea libre de la opresión. Pero algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que el poder de Dios sufre persecución. El poder de Dios sufre persecución. Veamos algo muy poderoso, algo sorprendente. Busquen su Biblia, Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y Esteban me reveló el poder de Dios sufre persecución. Mire, Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de la gracia y el poder de Dios, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un diácono, era un hombre sometido a la palabra, sometido al ayuno, sometido a la autoridad, sometido al pastor, sometido a la autoridad delegada. Pero tenía algo muy importante: lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, el poder de Dios estaba con él y hacía milagros, pero había persecución, había una lucha. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, disputando. O sea, se van a levantar de su misma iglesia, pero usted debe ser sabio, usted debe ser sabio, usted y yo debemos ser sabios, porque dice: pero no podían resistir a la sabiduría. O sea, cuando alguien se levante contra usted, no vea a la persona, no vea al hermano, a la hermana, vea algo más allá.
podía resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Había problemas, se le había levantado falsos testimonios. Mira lo que dice el versículo 54. Oyendo estas cosas, enfurecían en sus corazones. O sea, cuando usted demuestra el poder de Dios, cuando usted va a manifestar, cuando usted está haciendo la obra de Dios, siempre va a haber alguien que se va a levantar, siempre va a haber alguien que lo va a querer detener, siempre va a haber alguien que lo va a querer sentar, que lo va a querer callar, que se va a levantar a usted a criticarlo, a difamarlo, a hablar mal, a hablar falso testimonio. Pero ¿cómo debe hablar usted? ¿Cómo debe actuar? Con la sabiduría. No podía resistir, no podía, por mucho que levantaban, por mucho que criticaban, la sabiduría que tenía Esteban, ahí los detenían. Oyendo estas cosas se enfurecían. O sea, todo aquí en los capítulos de los versículos anteriores empieza a hablar todas las maravillas que Dios ha hecho. Pero Esteban, lleno, otra vez dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿En dónde ha puesto los ojos usted? ¿En dónde tiene puesta la mirada? ¿En el que habla mal? ¿En el que lo juzga? ¿En el que lo critica? ¿En el que le levanta falso testimonio? ¿Dónde tiene puesta la mirada? Esteban tenía los ojos puestos en el cielo, porque sabía que de ahí viene lo bueno, de ahí viene la recompensa. Tenía los ojos puestos en el cielo. Es necesario que mantengamos nuestra mirada puesta en Dios. Yo le voy a fallar, el hermano le va a fallar, el pastor le va a fallar, todo ser humano le puede fallar, la familia le va a fallar, pero Dios no le va a fallar. Dios no nos va a fallar. Dios siempre nos va a respaldar. Dios siempre va a estar ahí respaldando y cuidando de sus hijos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, tenía puestos los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios manifestarse en su vida cuando usted haga la labor que Dios le ha mandado hacer. Va a ver la gloria de Dios. No sé si lo cree. Yo si lo estoy creyendo voy a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios. Su familia va a ver la gloria de Dios. Su iglesia, su ministerio va a ver la gloria de Dios. Y todo lo que usted se ha propuesto hacer, ahí va a ver la gloria de Dios. El ministerio de alabanza va a ver la gloria de Dios. A través de eso la iglesia. Esteban miraba la gloria de Dios y a Jesús sentado que estaba a la diestra y dijo: he aquí veo los cielos abiertos. Cuando ustedes, el poder de Dios, vamos a ver los cielos abiertos, vamos a ver cosas sorprendentes. Dios los va a sorprender. Dios lo va a sorprender a usted, lo va a llevar a otra dimensión, lo va a mostrar cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Vamos a ver los cielos abiertos. El versículo 57, entonces, ellos dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor,
Jesús recibe en espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Algo muy importante: él aún estando ahí, siendo apedreado, siendo ya a punto de morir, guardó su corazón y dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Usted debe guardar su corazón del que lo apedrea. Usted y yo debemos guardar nuestro corazón del hermano que se levanta en su contra. Solo lo vamos a lograr con el poder de Dios, porque el poder de Dios mora en nuestro corazón y un espíritu contrario no puede morar. Usted va a tener un corazón perdonador, va a tener un corazón sensible, va a tener un corazón que va a orar por la persona, que va a orar por el que se opone. Y eso solo lo podemos hacer con la llenura del Espíritu Santo. Solo lo podemos hacer con la llenura del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay resolución. Antes, ser llenos del Espíritu. Antes, ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para levantarlo cuando no se quiere levantar. El Espíritu Santo está ahí para darle fuerza cuando está desanimado, para darle fuerza cuando no se quiere congregar, cuando no queremos arrodillar, cuando no queremos servir a Dios. El Espíritu Santo está ahí para levantarnos. ¿Cómo vemos al Espíritu Santo nosotros? Lo anhelamos, le deseamos, le obedecemos, sabemos distinguir su voz. Pues el Espíritu Santo nos habla y cuestionamos. Pensamos que es nuestro interior, nosotros mismos, hablándonos. Pero Él siempre quiere dirigirnos, Él siempre quiere tener comunión con usted. Anhelemos la llenura, anhelemos la presencia del Espíritu Santo. Dispongámonos. Sé que no es fácil. Hay cosas que no son fáciles. Servir en el reino no es fácil. Pero con la ayuda de Dios, las cargas son más livianas. Los problemas son más livianos. Con la ayuda de Dios, con nuestra propia fuerza, no vamos a poder. Es muy difícil. Con nuestra propia mentalidad, con nuestro ego, con nuestro orgullo, no vamos a llegar lejos. Pero con la presencia del Espíritu Santo sí. Entonces, el ser humano necesita del poder de Dios, y eso se dio. En otro lugar
seamos llenos del Espíritu. El Espíritu Santo nos da consuelo. ¿Cuánto han sentido el consuelo de Dios? Porque aunque tengamos trabajo, aunque tengamos provisión, aunque tengamos una persona a nuestro lado, hay un vacío que solo lo puede llenar el Espíritu Santo. Aunque tengamos todo a nuestro alrededor, hay algo que solo lo podemos llenar con la presencia del Espíritu Santo. El enemigo nos puede ofrecer cualquier cosa. Nos ofrece deleites pasajeros. Nos ofrece todo fácil. Platicamos con el hermano de que el enemigo es como que le desviado. Satanás trabaja con usted como que le desviado. Le da todo lo que usted quiere. Le da los placeres, los deleites. Pero a la hora de pagar, Él las cobra doble. No le estoy metiendo miedo, es algo muy serio, algo muy real. Entonces, es importante, ¿verdad? Que este tiempo nos propongamos como iglesia, nos propongamos a llevar las buenas nuevas de salvación a la gente, al ser humano. La iglesia apostólica se caracterizaba por esto, por las señales, por los prodigios, por las maravillas. Y la palabra de Dios dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Si estamos esperando una cosecha, necesitamos ir. Si estamos esperando una cosecha, es necesario ir a buscarla. Ya la palabra está dada. La palabra está dada. Hoy es el tiempo de ir. Es el tiempo de levantarnos para ver la palabra cumplirse en este lugar. Para ver la palabra de Dios cumplirse. Ver almas nuevas. Y uno se siente bien, uno se goza, porque el trabajo de Dios no es en vano. Algo tenga bien claro, algo tenemos bien claro, que el trabajo de Dios no es en vano. Dará su fruto a su tiempo, dará su fruto, dará resultados. Yo me acuerdo cuando estaba adolescente, rebelde, sin ganas de buscar de Dios, malcriado, iba al trabajo y no llevaba comida porque no me podía. Y había una persona, un anciano, que siempre me daba la comida de él. Mira, comete mi comida, yo voy a buscar para mí. Pasaron los años, pasó el tiempo, y me lo encontré en el parque central. Nos pusimos a platicar. Hermano, Dios le bendiga. Y es que te convertiste, vos, me dice. Sí, le digo, Dios me tocó, Dios hizo un trato conmigo. Y el Señor ahí en el parque me puso a llorar. Y me dice, desde que trabajábamos juntos, no había un día que no orara por vos, para que le entregaras tu vida al Señor. O sea, necesitamos proyectarnos como iglesia, hacer el trabajo que nos corresponde, no estar cómodos, no estar quejándonos. Es cierto, tenemos problemas, es cierto, tenemos dificultades, pero tenemos nuestro ayudador, tenemos nuestro consuelo, tenemos a dónde ir. El mundo no tiene a dónde ir. Una persona sin Dios no tiene a dónde ir. Va a una feria y al siguiente día o en el mismo momento sigue igual. Nosotros sí tenemos esa ventaja
de que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y descargar nuestros problemas, descargar nuestras dificultades en Él. El Espíritu Santo, nuestro consuelo, nos activa y nos llena de su poder. El mundo o una persona sin Dios es más vulnerable a los ataques del enemigo, es más vulnerable a ser arrastrada por las corrientes. Entonces debemos poner en práctica el lema de este año, poner en práctica, salir. Somos llamados todos, no solamente el líder, no solamente el pastor. Esteban era un diácono, no era un ministro reconocido. Esteban era un diácono, no era un ministro que andaba en una prado. No estoy en contra de eso. Dios a su tiempo lo va a bendecir, pero debemos empezar por nuestra casa, por nuestra colonia, por nuestra ciudad, y Dios lo va a llevar a lo último de la tierra. Amén. Es la reflexión, la palabra. Mañana solo compartimos anuncios. Mañana